Comienza con este vídeo el tema de circuitos en corriente alterna. Vamos a ver lo que es la corriente alterna. Cuando vimos la corriente continua, esa corriente continua la representábamos sobre un eje. Si era corriente continua positiva, lo representábamos encima de un eje horizontal que estaba calibrado según tiempo. Entonces, la separación que había con respecto a ese eje horizontal determinaba el valor que tenía ese voltaje de corriente continua. En este caso está representado un voltaje de corriente continua constante, es decir, no varía en el tiempo. Si queríamos representar un voltaje de corriente continua negativo, esta línea la representábamos debajo del eje horizontal. Entonces tendríamos voltaje positivo de corriente continua o voltaje negativo de corriente continua con respecto a un punto que se consideraba 0 voltios, que ya sabemos que es la masa. Bueno, corriente alterna, como vemos, se representa en los dos lados de esa línea horizontal, que ahora puede estar calibrada en tiempo o en un desplazamiento angular. Es decir, todo esto estaría calibrado en grados, tantos grados. Bien, como vemos, aquí parte de esta corriente alterna está sobre el eje horizontal, es decir, que la consideramos positiva, y parte de esa onda está por debajo de ese eje horizontal, por lo tanto, la consideramos negativa. La forma de evolucionar que tiene, por ejemplo, en este caso, una onda de corriente alterna senoidal es durante un tramo, durante un tiempo determinado, tiene una polaridad concreta. Es decir, si tuviéramos un generador, ese generador tendría un borne positivo y un borne negativo. Durante todo este tiempo, el borne, uno sería positivo y el otro negativo. Y partiría el voltaje de cero en esos bornes, iría subiendo de forma, siguiendo una línea senoidal, llegaría a un máximo ese voltaje y a partir de ese máximo iría decreciendo, es decir, hasta anularse el voltaje en bornes. Y acto seguido se cambiaría la polaridad, es decir, el borne que antes era positivo ahora es negativo y el que antes era negativo ahora es positivo. Y evolucionaría de la misma manera que antes, pero ahora en sentido contrario. Es decir, iría creciendo el voltaje hasta llegar a su valor máximo y a partir de ese valor decrecería hasta anularse. A partir de ahí se volvería a repetir otra vez el ciclo que acabo de describir. Bueno, si este voltaje lo aplicamos a una resistencia, lógicamente en este tramo que tengo aquí, la corriente por esa resistencia irá en un sentido correspondiente a cuál sea el lado positivo y el negativo. Y en este tramo que tengo aquí, la corriente por esa resistencia irá justamente en sentido contrario, como corresponde al cambio que ha habido en la polaridad de ese generador. Bien. Otra serie de corriente alterna senoidal que se utiliza, de corriente alterna bastante utilizada, es la corriente alterna cuadrada. La corriente alterna cuadrada, como vemos, tiene las mismas particularidades que la que hemos visto senoidal. Simplemente lo que cambia es la forma en la que van a evolucionar los voltajes. Aquí vamos a tener un voltaje que va a subir de forma brusca hasta su valor máximo y ahí se va a mantener durante un tiempo determinado. Y ese voltaje va a decrecer hasta anularse con una polaridad determinada. A continuación, esa polaridad se cambia, tiene una subida brusca de ese voltaje con la polaridad cambiada y se mantiene durante un tiempo. A partir de ahí se anula ese voltaje y se repite otra vez el ciclo. Es decir, otra vez volvemos a tener un voltaje máximo que se mantiene, etcétera, etcétera. Bien, otras ondas de corriente alterna muy utilizadas, pues es la triangular, la que tenemos aquí representada.
una subida lineal del voltaje con más o menos pendiente, es decir, más o menos rápida esa subida hasta un valor máximo. A partir de ahí decrece hasta anularse el voltaje. Se invierte la polaridad y vuelve a crecer el voltaje hasta un máximo, decrece hasta un mínimo, hasta anularse y vuelve otra vez a repetirse el ciclo, es decir, vuelve a crecer otra vez de forma lineal hasta un máximo, etcétera, etcétera. Y lo mismo con el diente de sierra. Como vemos, los nombres con los que se asignan estas corrientes alternas pues corresponde a la forma gráfica en la que progresan, en la que se desarrollan. Bien, estas 4 señales tienen en común varias cosas. Lo primero, las 4 son corriente alterna. Efectivamente, las 4 cambian de polaridad con el tiempo. En un momento son positivas, en otros momentos son negativas, es decir, cambian el sentido. Si estas ondas las aplicamos a unas resistencias, la corriente por esa resistencia va a variar. En este tramo irá en un sentido, en este tramo esa corriente irá en otro sentido. Lo mismo para la de onda de diente de sierra o la cuadrada. Bien, otro parámetro que tienen en común es que son periódicas. Que son periódicas implica que esto que he indicado antes, como un ciclo, cuando he dicho a partir de aquí se repite el ciclo, bueno, pues estos valores, que son los que constituyen un ciclo, se van a repetir en el tiempo. Un ciclo se puede considerar una serie de valores diferentes que toma la onda senoidal entre dos valores iguales una vez que se ha pasado por los valores máximos y mínimos. Es decir, no tiene por qué el ciclo empezar en 0 y terminar en 0 y a partir de ahí repetirse. No, esa serie de valores puede empezar en cualquier punto. Entonces hay que buscar un punto exactamente igual, un valor exactamente igual, una vez que se haya recorrido los valores máximos y mínimos. Es decir, si yo parto de aquí, cogería este punto y esos valores que están entre estos dos puntos también corresponderían a un ciclo. O si cojo este y este, todos los valores entre medias de estos dos puntos corresponderían a un ciclo. Lo mismo con cualquiera de estas señales. Si cojo el punto medio de este valor máximo y el punto medio de este valor máximo, todos los valores que están entre medias constituirían un ciclo. O esto, si cojo este valor y este valor, todos esos valores constituirían un ciclo. O este valor y este valor. Entre esos dos valores tendríamos un ciclo. Bueno, pues esos valores que constituyen un ciclo en la onda de corriente alterna se repiten de forma periódica. Es decir, estas señales, por lo tanto, tienen en común que son periódicas. Y tienen otro aspecto común, que es que el voltaje medio es igual a 0. Para hacernos una idea, sería como la media, bueno, para entrar así a grosso modo en lo que sería el voltaje medio, sería hacer la media de las áreas que tenemos en la parte superior o positivas debajo de la curva y el área que tenemos en la parte inferior o lado negativo, el área que encierra la curva. Es decir, si este área que tengo aquí positivo es igual que este área que encierra esta curva negativo, pues el valor medio sería 0. Tengo un valor positivo, lo sumo con un valor negativo, eso me da 0. Y lo mismo me va a ocurrir con cualquiera de estas ondas. Es decir, si me fijo, el área que tengo aquí es igual que el área que tengo aquí en el lado positivo, es igual que el área que tengo aquí en el lado negativo. Eso para cada periodo, lógicamente. Eso se va a repetir para todos los periodos. Entonces este área positivo es igual que este área negativo, por lo tanto la suma de los dos para poder hacer media me da 0. Lo mismo con esta cuadrada, este área y este son iguales, la suma de los dos, uno positivo y otro negativo, me da 0, y lo mismo con el diente de sierra. Por lo tanto, ese valor de voltaje medio me da 0. Otra forma de verlo es si la señal alterna
es totalmente simétrica, es decir, en el lado positivo y en el negativo, pues el voltaje medio que va a tener esa onda va a ser nulo, va a ser cero, es decir, el comportamiento va a ser idéntico cuando la corriente vaya en un sentido que cuando vaya en otro sentido. Por lo tanto, se considera ahí que el voltaje también va a ser nulo. Eso es lo que llamamos el voltaje medio. El voltaje medio nos va a dar una idea de cuánto de continua tiene una onda. En este caso, está claro, si el voltaje medio es cero, estas ondas no tienen absolutamente nada de continuas. Son alternas puras. Pero puede darse el caso que sí que haya un voltaje medio, es decir, que no sea simétrico el comportamiento cuando el voltaje está polarizado de una manera que cuando lo está de otra, que es lo mismo, no se va a comportar igual en un sentido positivo que en el negativo. Por lo tanto, ahí aparecería un voltaje medio. De hecho, cogiendo la onda senoidal, que es la más socorrida de todos y que nos va a servir para todos los ejemplos, si este eje que tengo aquí horizontal lo paso aquí abajo, esta onda senoidal ha dejado de ser alterna. Ahora mismo esta onda es continua, pero es continua pura, es decir, es una línea que no varía y es constante, pues obviamente no. Es decir, como vemos tiene fluctuaciones. Bueno, pues esta onda, tomando como referencia ahora este eje de aquí abajo, tiene un voltaje medio que justamente es este que representa esta otra línea. Ese sería el voltaje medio de esta onda senoidal. Entonces, obviamente es una onda continua, cuya componente continua, cuyo valor de continua es este que tenemos aquí. Bien, vamos a ver otro ejemplo para afianzar el concepto de lo que es el voltaje medio. Aquí tenemos una onda que podría ser una onda cuadrada que ha sufrido una distorsión, por ejemplo. Una onda de este tipo distorsionada por los dos lados, pero distorsionada exactamente igual. Entonces, en esta onda, el voltaje medio sigue siendo igual a cero. Esta parte de aquí es simétrica con esta de aquí, lo que es lo mismo, el área que encierra esta curva positiva es exactamente igual que el área que encierra esta curva negativa. Por lo tanto, la suma de estas dos áreas, uno positivo y otro negativo, me da cero. El voltaje medio de esta onda es, por lo tanto, cero. No tiene componente continua. Sin embargo, si por el motivo que sea, por ejemplo la distorsión, perjudica más a la onda que va en un sentido, es decir, cuando el voltaje está polarizado de una manera determinada con respecto al otro, pues resulta que aquí ya han dejado de ser iguales las áreas. El área que encierra esta curva es mayor que el que encierra esta curva. Por lo tanto, aquí el voltaje medio no es cero. Aquí se ha creado un voltaje de continua. Ese voltaje de continua tendrá el valor que corresponda. Habría que hacer las cuentas, hacer la media y ver a qué valor de continua tiene esa señal. Si yo filtro esta señal y le quito la componente continua que tiene, lógicamente este eje subiría hasta donde está ahora el valor que representa la corriente continua. Es decir, subiría hasta aquí y efectivamente volvería a tener una señal como esta de aquí arriba, con un voltaje medio igual a cero. Bien, estas señales que tenemos aquí también pueden ser continuas, como he dicho. Simplemente, si el eje queda, como en el caso de la corriente alterna, el eje de referencia queda en la parte inferior, aquí o aquí abajo, o este aquí abajo, o este aquí abajo, resulta que esta onda se convierten en impulsos. Tendríamos una serie de impulsos triangulares o una serie de impulsos rectangulares. Fijémonos que el hecho de poner aquí el eje
se convierten estos impulsos ahora en una forma rectangular, impulsos rectangulares. Y aquí tendríamos una serie de impulsos en diente de sierra. Sin embargo, para la onda senoidal no se dice de una serie de impulsos, se dice que es una onda con una pulsación senoidal, o una onda pulsatoria senoidal. Me está diciendo que es una onda continua, pero que tiene una evolución, una forma que es senoidal. Bien, vamos a ver parámetros importantes que tiene la corriente alterna senoidal en concreto. Vamos a ver el valor instantáneo de una señal senoidal. Bueno, el valor instantáneo de una señal senoidal viene dado por esta fórmula que tenemos aquí. Como vemos, la V representa el voltaje instantáneo que va a tener esa señal. Y viene dado por un voltaje máximo, el voltaje máximo que puede adquirir esa onda, y el seno del espacio que se esté utilizando, el espacio angular que se esté utilizando. También puede venir dada por esta fórmula. Este espacio angular será consecuencia de una velocidad angular por un tiempo. Entonces podemos considerar un espacio angular, decir, tantos grados, que el seno de tantos grados a cuánto equivale. O podemos considerar también, en vez de en grados, en radianes. Seno de tantos radianes a cuánto equivale. O podemos tomar también tiempo. Si nosotros conocemos la velocidad angular, simplemente dando valor al tiempo, tanto tiempo, obtendremos los diferentes valores instantáneos que toma esa onda senoidal para un ángulo específico o para un tiempo específico. Bueno, pues esto sería el valor instantáneo. El seno de alfa o el seno de omega t puede variar entre -1 y 1 pasando por 0. Es decir, el valor máximo que puede tener el seno es 1, que correspondería con el valor máximo, o -1, que correspondería con el valor máximo negativo en la onda senoidal. Entonces, dando valores a cada uno de esos ángulos, por ejemplo, en este caso hemos calibrado el eje de abscisas en grados. Cada 30 grados cogemos el seno de 30 grados y vemos a cuánto equivale. Calibramos el eje de ordenadas según la relación del voltaje instantáneo con respecto al máximo, o sea, un porcentaje. Tendríamos seno de 30 grados, es 0,5. Bueno, pues 0,5 V0, un punto tenemos. 0 es el seno de 60 grados, 0,86, pues tenemos un punto. Es decir, por ejemplo, si el voltaje de pico fueran 10 voltios, este voltaje que tenemos aquí, es decir, voltaje máximo fueran 10 voltios, tendríamos para 30 grados 5 voltios, para 60 grados 8,66 voltios, para 90 grados, el seno vale 1, seno de alfa vale 1, tendríamos esos 10 voltios. Y así sucesivamente, según vamos avanzando en el espacio angular, pues lo que se va a ir desarrollando es una onda senoidal. Entonces, cada uno de estos valores que va a tener esa onda, que corresponden a cada uno de estos valores de ángulo o de tiempo, pues será lo que constituyen el valor instantáneo de la onda senoidal. Bien, vamos a ver otros valores característicos importantes. El voltaje máximo de pico. Bueno, pues el voltaje máximo de pico lo tenemos en la expresión del valor instantáneo aquí. Esto representa el voltaje máximo o también llamado voltaje de pico, que correspondería con el valor máximo que va a tener la onda senoidal, tanto en un sentido
como en el otro sentido. Es decir, cuando esté polarizado el positivo y el negativo estén de una manera, o cuando lo estén justamente de la inversa o de la contraria. Esto sería el voltaje máximo o voltaje de pico, VP o V0, de las dos maneras lo podemos llamar. Lógicamente el valor de pico a pico es el valor que vamos a tener entre los dos voltajes máximos, tanto el positivo como el negativo. Es decir, este valor que tenemos aquí correspondería al voltaje pico a pico. Lógicamente es el doble que hay de pico. El valor medio. El valor medio, ya dije antes lo que constituía, ¿no? Representaba cuánto de continua tiene una señal alterna. En este caso sabemos que la señal senoidal es una señal alterna pura, por lo tanto el valor medio es igual a 0. Matemáticamente el valor medio viene dado como la suma de todos los valores que tenemos dividido entre el número de valores sumados, es decir, yo cojo aquí un número determinado de valores y para este valor que tengo aquí tantos voltios, para este que tengo aquí tantos voltios, para este que tengo aquí tantos voltios. Cogería los valores, sumaría todos estos valores que me da y lo dividiría entre el número de valores que he sumado. Bueno, eso sería bastante impreciso. Entonces, para hacerlo exactamente bien, o sea, para hacerlo correcto, tendría que coger infinitos valores de aquí, me daría los infinitos valores de aquí, los cuales sumaría toda la onda y lo dividiría entre los infinitos valores que he cogido para determinar esos valores de voltaje. Bueno, eso sería integrando, haciendo la integral en un periodo de esta señal, obtendría ese valor medio. Pero repito, en este caso, bueno, pues ya sabemos que eso lo que nos va a dar son áreas. Esto aquí tendría infinitas áreas. Tendría un área positivo al final y otro área negativo exactamente igual. Por lo tanto, el valor de componente continua para la señal u onda senoidal sería 0. Vamos a ver otro valor. El valor eficaz. También muchas veces lo vamos a ver como RMS, valor RMS, que es Root Mean Square. Ese se le conoce. ¿Qué es el valor eficaz? Bueno, pues el valor eficaz matemáticamente es la suma de todos los... la suma del cuadrado de todos los valores de una señal dividido por el número de valores sumados. Y todo eso se le hace la raíz cuadrada. O sea, matemáticamente es algo, es así, pero que vamos, matemáticamente tampoco nos dice mucho lo que, para qué nos puede servir ese valor eficaz. Más puesto en el aspecto eléctrico. Bueno, pues sería un valor que corresponde a un valor de corriente continua que produciría la misma disipación de energía calorífica sobre la misma resistencia. Es decir, cuando yo ponga esta señal senoidal a calentar una resistencia, claro, los valores de esta señal una vez va a ser 0, otra vez va a ser máximo, otra vez se va a anular, otra vez va a tener un valor intermedio. Bueno, pues si cojo una corriente continua, lo pongo a un valor tal que me dé la misma disipación de energía calorífica sobre esa resistencia que esta onda senoidal, ese valor de continua es el que corresponde al valor eficaz de esta señal de alterna. Entonces, démonos cuenta que el valor eficaz representa toda la señal de alterna, no representa un valor concreto de la señal. O sea, es una buena medida de poder comparar señales alternas, tantos voltios eficaces. Sabemos el comportamiento, sabemos lo que representa de forma eléctrica el valor eficaz. Por lo tanto, este parámetro es muy útil y además, de hecho,
es el que más se suele utilizar. Cuando no se indica, cuando se da un valor de una corriente alterna senoidal en voltios, si no se indica nada, siempre se va a referir al valor eficaz. Y matemáticamente podemos deducir ese valor eficaz de una onda senoidal a partir de esta fórmula que tenemos aquí, es decir, el valor máximo que tiene la onda dividido entre raíz de 2. Valor máximo dividido entre raíz de 2. Repito, cuando no se indique de qué parámetros se está hablando en voltios de una señal senoidal, estamos hablando del valor eficaz, 220 voltios, que es el voltaje que tenemos en las casas. Bueno, pues esos 220 voltios es un valor eficaz lo que se está dando. Una corriente trifásica, 380 voltios. Bueno, pues ese valor que se está dando es un valor eficaz. Démonos cuenta que el valor máximo de esas ondas es superior. Habría que multiplicar ese valor que se indica eficaz por raíz de 2. Bien, el ciclo, como ya vimos antes, lo habíamos definido como una serie de valores diferentes que toma la onda senoidal entre dos valores que son iguales, una vez pasado por su valor máximo y mínimo. Es decir, aquí tenemos representado justamente un ciclo. Hemos empezado a 0, terminamos en 0 y hemos pasado por sus valores máximos y mínimos. Por lo tanto, aquí tenemos representado un ciclo. El periodo es el tiempo que va a tardar en reproducirse ese ciclo, en desarrollarse ese ciclo. Es decir, esto que tenemos aquí, desde este punto a este punto, constituiría un periodo. El tiempo que va a tardar en desarrollarse este ciclo. La frecuencia es el número de ciclos que se va a tener en un segundo. Por lo tanto, el periodo y la frecuencia son inversos. Tenemos esta fórmula que nos dice que la frecuencia es la inversa del periodo. Normalmente, la frecuencia se puede expresar en ciclos por segundo. 50 ciclos por segundo, bien, pero es más conocida como hercios. Es decir, un ciclo segundo es un hercio. La red de alimentación para las viviendas aquí es de 50 hercios en Europa. En Estados Unidos es de 60 hercios, es decir, 60 ciclos segundo o 50 ciclos segundo. Bueno, la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda representa la longitud que tiene un ciclo. Fijémonos que ya no estoy hablando del tiempo, sino estoy hablando de espacio. Periodo se refiere a tiempo que tarda en desarrollarse un ciclo. Y la longitud de onda habla del espacio, lo que ocupa, la longitud que tiene ese ciclo. Entonces esa longitud va a depender de la velocidad con la que se propague ese ciclo, que a su vez depende del medio en el que se esté propagando esta onda. Entonces, como depende de la velocidad, la longitud de onda será la velocidad a la que se propague por el tiempo que tarda, que es el periodo. Eso nos daría la longitud de onda. Normalmente se expresa con esta fórmula, que es exactamente lo mismo que acabo de decir. En vez de poner velocidad de propagación de esa onda por el tiempo que tarda ese periodo, que sería t, hago la inversa. Entonces esta fórmula es más utilizada. Longitud de onda, velocidad de propagación de esa onda dividido por la frecuencia que tiene esa onda. Si se está propagando esa onda senoidal por el espacio, bueno, pues esta velocidad sería la velocidad de la luz. Y vamos a ver la pulsación, omega. Omega es una forma de dar la frecuencia, pero en radianes. Damos cuenta que es una velocidad, por lo tanto es un espacio, 2pi, que es lo que tiene la circunferencia, dividido
de lo que tarda en desarrollarse esa circunferencia, es decir, de en desarrollarse ese ciclo, que sería el periodo. Bueno, pues esto, a la hora de trabajar con ello, debemos de pensar que es una forma de ver la frecuencia, pero en radianes segundo, en vez de ciclo segundo o hercios. Vamos a ver cómo podemos representar la corriente alterna senoidal. Ya hemos visto que podemos representarla a partir de su valor instantáneo, es decir, los infinitos valores instantáneos que va a adquirir esa corriente según la posición angular que tomemos o el tiempo que tomemos, que también se podía hacer. Bien, de esta onda senoidal tenemos el voltaje eficaz. El voltaje eficaz de una onda senoidal sabemos que viene dado por el valor máximo dividido entre raíz de 2. Bueno, pues vamos a trabajar con este valor eficaz principalmente. Veremos a continuación por qué nos interesa trabajar de esta otra manera. Vamos a representar esta onda senoidal, que tiene infinitos valores, con un vector. Entonces, para eso vamos a hacer uso de un sistema de ejes cartesianos, en los cuales vamos a considerar 0 el eje horizontal positivo. Aquí empieza a contarse los ángulos. Y la evolución positiva va a ser antihoraria, un giro antihorario. Es decir, yo parto de 0, voy en este sentido, estoy sumando ángulos, estoy dando ángulos positivos, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados, 0 grados, 90 grados. Si voy en este otro sentido, menos 90 grados, menos 180 grados, menos 270 grados, menos 360 grados y así sucesivamente. Bueno, pues ¿cómo represento esta onda senoidal según un vector? Pues depende el momento que quiera coger, porque ahora para una simple onda tampoco es importante coger el momento que cojo, pero cuando tengo que hacer comparaciones con otras ondas, lo que está sucediendo en un momento en el cual hay varias ondas que están interactuando, va a ser muy importante determinar el momento concreto que cojo. Entonces, por ejemplo, para esta onda, yo voy a representarla en el instante de 0 grados, cuando la onda vale 0. Bueno, pues eso se representaría mediante un vector cuyo módulo es el valor eficaz de la onda, V0 dividido raíz de 2, y que está a 0 grados. Es el instante que yo he cogido. Y eso lo representaría dando el valor eficaz de esa onda y 0 grados, es decir, mediante un número complejo, módulo argumento, que representa este vector. Si me interesa coger otro ángulo, por ejemplo, 100 grados, bueno, pues cogería un vector que tiene exactamente la misma longitud que antes. Lógico, este vector sigue representando a esta onda y esta onda está representada por su valor eficaz. Este representa todos los ciclos que pueda haber. Entonces, el vector, misma longitud porque está representando su valor eficaz, pero ahora desplazado 100 grados. Eso lo represento de esta manera. Démonos cuenta que el hecho de representar el valor eficaz y los 100 grados, estamos representando de hecho toda la onda. En ese instante, si queremos saber cuánto es el valor instantáneo, simplemente lo único que tenemos que hacer es el voltaje máximo a partir del voltaje eficaz, es decir, multiplicar este valor por raíz de 2 y ya tendríamos el voltaje máximo. Y determinaríamos el seno de 100 grados. Con eso ya tendríamos exactamente qué valor tiene en concreto esa señal en ese instante, cuando esa señal pasa por los 100 grados. Si queremos otro valor, por ejemplo 225 grados, pues lo mismo. Cogeríamos valor eficaz, un vector que tiene exactamente la misma longitud que antes, pero ahora desplazado
esos 225 grados, sentido positivo. Valor eficaz y el argumento 225 grados. Y así volvemos otra vez. Un vector que ha pasado ya a los 360 grados está a 45 grados, pues lo mismo. Misma longitud, valor eficaz y la posición que tiene con respecto a 0 grados en la evolución de lo que es la senoide. Fijémonos que todos los vectores que están por encima del eje horizontal, van a corresponder a valores instantáneos positivos. Y todos los vectores que caigan por debajo del eje horizontal van a corresponder a valores instantáneos negativos, es decir, de otro sentido de esa onda senoidal. Bien, vamos a ver en una señal trifásica cómo se puede trabajar mucho mejor representando esa onda a través de sus vectores correspondientes. Tenemos esta onda, una onda senoidal, con valor medio 0. Y tenemos otra onda que convive con ella, que interactúa con ella. Es decir, vamos a llegar a un sistema trifásico de 3 fases, de 3 voltajes senoidales. Bueno, la relación que hay en el voltaje trifásico es que una onda con respecto a otra va a estar desfasada 120 grados. Bueno, la fase es la fracción de periodo que transcurre desde un tiempo o ángulo tomado como referencia hasta el momento considerado. Por ejemplo, esta onda con respecto a esta, si cojo esta como referencia, empieza aquí y esta empieza aquí, más tarde. Ha empezado en la misma progresión, esta ha empezado en el mismo sentido positivo a subir y el sentido positivo a subir. Bueno, pues esto que tengo aquí, con el ángulo, con el eje horizontal calibrado en espacio angular, corresponde a 120 grados. Como vemos, entre cualquier punto de estas dos ondas va a haber un desfase de 120 grados. Entre este punto y este punto hay 120 grados. Entre este punto de bajada, entre este punto y este punto hay 120 grados. Es decir, el desfase que va a haber una onda con respecto a la otra es de 120 grados. Si considero esta como 0, esta de aquí iría retrasada 120 grados. Ha empezado 120 grados después. Si esta onda hubiera empezado a este lado, 120 grados antes. Entonces tenemos desfase en retardo y en adelanto. Bien, por último, la tercera onda que falta, la tercera señal que falta en el sistema trifásico, que también tiene que estar desfasada a 120 grados respecto a las otras dos. De hecho, si me fijo, ya vimos que esta azul empezaba 120 grados después que esta roja. En la misma evolución, claro. Y esta verde empieza 120 grados después que el azul. Como veo aquí. Si me doy cuenta, estos 120 grados es lo mismo que hay entre aquí y aquí. Es decir, que yo también puedo considerar que la onda verde va adelantada 120 grados con respecto de la roja. O considerar que la onda verde va retrasada 240 grados respecto de la roja. Eso lo veo aquí. Bueno, lo veo relativamente, lo puedo ver mejor. Y ahora es lo que vamos a ver representando estas ondas por sus vectores. Esas ondas vamos a llamarlas A, B y C. La onda A la consideramos la primera, por ejemplo, empezaría aquí, después empezaría la verde, la B, que empezaría aquí 120 grados después de la azul y después empezaría la C, 120 grados después de la B o 240 grados después de la A. Ojo, repito, que también se puede considerar lo otro, es decir, también lo anterior. También puedo considerar que la verde comienza 120 grados antes que la roja.
Bien, la representación de cada una de esas ondas, la representación de valores instantáneos de cada una de esas ondas es la que tenemos aquí. Si consideramos el instante cero cuando la A pasa por cero, es decir, esto, tendríamos que la VA la podemos representar según esta expresión. VA, V máximo por el seno de alfa. Para alfa 0 grados, la señal vale 0. Bien, la señal B es igual que la señal A, V0 seno de alfa, pero con 120 grados de retraso. Es decir, habría que hacer el seno de alfa menos 120 grados, que es el retraso que hay entre la B y la A. Y la C podemos considerarlo como V0 seno de alfa, es decir, como esta, pero adelantada 120 grados respecto a ella. Démonos cuenta que esto es lo mismo que poner A igual que la más 120 grados o menos 240 grados. Es decir, alfa menos 240 grados. Es exactamente lo mismo. Bueno, pues eso vamos a considerar un instante determinado. Consideramos este instante. Bueno, se puede analizar aquí con estos valores instantáneos. Tenemos el valor máximo de la fase A, es decir, la fase A estaría pasando por los 90 grados. La fase B y C tendrían el mismo valor. Una estaría tirando hacia más negativo, la otra estaría tirando hacia más positivo, etcétera, etcétera. Bueno, pues representando eso según sus vectores, veremos que facilita mucho el estudio. La a 90 grados, que hemos considerado. Lógicamente la B tiene que ir retrasada 120 grados. La B, 120 grados en retraso. Y la C, otros 120 grados en retraso respecto a la B. O lo que es lo mismo, 240 con respecto a la A. En este caso, en retraso, negativo. Pero también puedo considerar que la C está adelantada a esos 120 grados respecto a la A. Como se ve aquí, representando las señales, los valores instantáneos por sus vectores, facilita mucho, incluso de forma visual, la explicación y el entendimiento de estas señales. Entonces la VA se representaría como con su valor eficaz a 90 grados, el valor eficaz de la A, 90 grados. La B, su valor eficaz, pero en este caso a menos 30 grados. La referencia sigue siendo el eje horizontal a 0 grados, menos 30 grados. Y la C, menos 150 grados. Claro, si yo examino detenidamente esta forma de representación, veo que la A, valor eficaz 90 grados, la B, valor eficaz menos 30 grados. El desfase que hay entre estas dos, 90 más 30 que hay que sumarle aquí, es decir, 120 grados. Lo mismo pasa con esta y con esta. Con esta y con esta, es decir, haciendo las oportunas operaciones, pues veré que el desfase es de 120 grados. Como vemos, los tres vectores son exactamente iguales en módulo. Claro, estas tres señales tienen exactamente los mismos valores. Mismos valores de pico, mismos valores instantáneos, por lo tanto, mismos valores eficaces. El valor eficaz va a representar a cada una de las ondas. Si hubiera tomado otro tiempo, es decir, si en vez de tomar cuando la VA está a 90 grados, tomo por ejemplo que la VA está a 0 grados, aquí, o aquí, o aquí, lo único que tendría que hacer es desplazar este sistema entero, los tres vectores, 90 grados hacia aquí. Es decir, pondría aquí la A, aquí la B y aquí la C. Simplemente con desplazar este sistema, los grados que corresponda, puedo analizar el comportamiento de las ondas, la interacción entre ellas en cualquier instante. Bueno, vamos a ver unos aspectos básicos de la corriente alterna trifásica. Bien, hemos visto que tenemos tres voltajes, VA, VB y VC, que están desfasados 120 grados uno respecto al otro.
Bueno, pues esos voltajes que hemos visto se llaman voltajes simples. Entonces, en un sistema trifásico podemos tener 4 hilos, 3 que llamamos fases, fase A, fase B y fase C, por donde tenemos la onda A, la onda B y la onda C, y un hilo que llamamos neutro. Entonces, los voltajes simples es lo que vamos a medir entre el neutro y cualquiera de los hilos de fase. Entre neutro y A, VA, entre neutro y B, VB, entre neutro y C, VC. O mejor dicho, si consideramos cómo ponemos el voltímetro, pues entre fase A y neutro, VA, entre fase B y neutro, VB, y entre fase C y neutro, VC. Pero si medimos entre las fases, tendremos el voltaje entre A y B, o tendremos el voltaje entre B y C, si medimos entre esta fase y esta fase, o si medimos entre esta fase C y esta fase A, VCA. Ahora, si cambiamos la forma de medir, cambiamos la polaridad del polímetro, podemos medir también entre esta fase y esta fase, tendremos VBA. Entre esta fase y esta fase, VCB. Y entre esta fase y esta fase, VAC, es decir, lo contrario a esto que hemos visto aquí. Por lo tanto, esta forma de medir entre fases es lo que llamamos voltajes compuestos. ¿Cómo se determina o qué relación hay entre los voltajes simples en un sistema trifásico y los voltajes compuestos? Bueno, pues eso lo podemos ver aquí. El voltaje entre A y B, por ejemplo, es el voltaje que hay en A menos el voltaje que hay en B. Entonces el voltaje que hay en A es este, de la fase A. El voltaje que hay en B es este, pero lo que tenemos que hacer es la diferencia entre A y B. Eso es lo mismo que coger un vector y hacer el opuesto de él, es decir, si esto es VB, esto que tenemos aquí, un vector con la misma dirección que B, pero sentido contrario, es menos VB. Lo único que tengo que hacer ahora es VA más menos VB. VA, sumarle menos VB. Con eso tengo este vector. Este vector sería el voltaje entre A y B, que corresponde a VAB. Entonces, si me fijo, aquí lo que tengo son, aquí tengo un triángulo rectángulo en esta parte de aquí, dado que tengo los dos lados iguales, esta sería bisectriz, aquí tengo 60 grados, aquí tengo 30 grados. Y aquí tengo un ángulo recto, dado que estos dos vectores son iguales. Tendría esto. Bueno, pues lo que tengo que determinar es cuánto vale este vector compuesto, es decir, la VAB, partiendo de lo que vale el voltaje simple, la VA. Entonces, trabajando con este triángulo rectángulo, tengo cateto adyacente, tengo 30 grados y tengo el voltaje simple, la hipotenusa. Determinando este cateto y multiplicándolo por 2 obtendría ya lo que es el voltaje compuesto. Es decir, esto que tengo aquí, coseno de 30, que es raíz de 3 dividido de 2, AB medios, cateto adyacente, dividido de la hipotenusa, que es A. Bueno, pues trabajando con estos valores y despejando AB, que es lo que me interesa ya, y sustituyendo el coseno de 30 grados por su valor, pues llego a la conclusión que este vector AB es raíz de 3 veces más grande, más largo que A. Por lo tanto, ya puedo decir que los voltajes compuestos son raíz de 3 veces más grandes que los voltajes simples. Y además he determinado otra cosa, que estos voltajes compuestos van adelantados 30 grados. Es decir, el voltaje AB con respecto al voltaje A es raíz de 3 veces más grande que él, sí, y además va 30 grados en adelanto. Si hago la misma operación, por ejemplo, con el BC, tendría VB más menos VC, que estaría por aquí. Eso me daría un vector justamente aquí. Sería igual
que el voltaje B, voltaje BC sería igual que el voltaje B multiplicado por raíz de 3, es decir, raíz de 3 veces más grande, y a la vez adelantado 30 grados con respecto a ese B. El CA, VC, más menos VA, que sería un vector que viene por aquí, menos VA. Eso me daría un vector por aquí. Este vector compuesto, el CA, sería raíz de 3 veces más grande que el C, o que cualquiera de ellos, pero estamos comparándolo con el C, raíz de 3 veces más grande que el C, y además estaría adelantado 30 grados respecto a ese voltaje C. Es decir, hemos obtenido ahora un sistema, aquí tenemos un sistema de voltajes simples A, B y C, y ahora hemos obtenido un sistema de voltajes compuestos. Bien, ¿qué relación tenemos angular entre los voltajes simples y voltajes compuestos? Porque tenemos al final 6 voltajes compuestos, no solamente esos 3 que hemos determinado. Los voltajes simples, el A, el B y el C, desfasados 120 grados. Eso sería medido con respecto a un hilo que llamamos neutro de ese sistema trifásico. Bueno, pues la VAB, como hemos visto antes, va a ser un vector raíz de 3 veces más grande que el A y adelantado 30 grados con respecto a ese A. El BC, raíz de 3 veces más grande que el B y adelantado 30 grados respecto al B. Y el CA, raíz de 3 veces más grande que el C y adelantado 30 grados respecto al C. De hecho, los voltajes compuestos ya tiene que quedar claro que van a ser raíz de 3 veces más grandes que los voltajes simples, que cualquiera de ellos. Entonces, como vemos aquí, se nos ha generado otro sistema trifásico, raíz de 3 veces más grande que el anterior y adelantado 30 grados respecto al anterior. Si hacemos las otras mediciones, en vez de AB, BA, en vez de BC, CB y en vez de CA, AC, bueno, pues tendremos otro sistema trifásico cuyos vectores, por supuesto, seguirán siendo raíz de 3 veces más grandes que los que corresponden a los voltajes simples, pero en este caso irán retrasados 30 grados esos voltajes. Se ha generado un nuevo sistema trifásico, desfasado cada uno de ellos 120 grados, al igual que esto, pero como vimos aquí, ese sistema nuevo de tensiones o voltajes compuestos iba adelantado 30 grados. Este nuevo sistema va retrasado ahora 30 grados. Bien. Bueno, una forma de verlo, voltaje BC, el vector BC, con respecto a la B, 120 grados. Pero también podemos verlo como en el caso anterior. En vez de ir hacia atrás, el AB con respecto al BC, en vez de ir hacia atrás, podemos ir en el otro sentido, en sentido positivo. Entonces este vector BC es igual que la B, pero si voy en el sentido positivo estaría adelantado el BC 240 grados respecto a la B. Bueno, pues eso mismo pasa con lo mismo en cualquiera de los 3 sistemas de voltajes simples y de los voltajes compuestos tomando unas u otras medidas. Bien, como vemos aquí, es la relación angular de un sistema directo. Sistema directo quiere decir que tomamos la fase A, y la siguiente fase que va a venir es la B, y la siguiente fase que va a venir es la C. Imaginemos que tenemos aquí un observador y vamos viendo las fases que van pasando. La fase A pasa primero, la fase B pasa segundo, y la fase C o el vector correspondiente a la fase C pasaría después. Eso es lo que se llama sistema directo. En un sistema inverso se permutaría, si cogemos como referencia la A, se permutarían estas dos fases, la B y la C. Sería la A
después la C y después la B. Eso es importante porque eso va también a transformar los voltajes compuestos. Bien, bueno, para terminar ya esta introducción a lo que es la corriente trifásica, bueno, pues tendríamos aquí representados todos los voltajes que podemos ver en un sistema trifásico, es decir, los voltajes simples que tenemos aquí, la A, 120 grados retrasada a la B, 120 grados con respecto a la B retrasada a la C, el voltaje compuesto de AB, que sería este que tengo aquí, que va adelantado 30 grados respecto a la A, el voltaje BC, que va adelantado 30 grados respecto al B, y así sucesivamente. Bueno, trabajar con los valores instantáneos, pues la verdad que es bastante tedioso. Por lo tanto, trabajaremos en todo el tema en corriente alterna con valores eficaces y vectores. Es decir, cada uno de estos señales, cada uno de estos voltajes quedará representado por un vector. Cogeremos un instante determinado y en ese instante determinado podremos ver de forma clara la relación que hay entre todos los voltajes.